Bien, hermanos, pues buenos días una vez más. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y seguir estudiando y escudriñando la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, sobre todo cuando estamos pasando por esta pandemia. Hoy vamos a seguir hablando de la oración, pero vamos a hablar sobre lo que sucede cuando oramos a nuestro Dios. Daniel capítulo 10, versículo 1 al 19 será nuestra base. Y empezamos diciendo que siempre que oremos vamos a tener distintas experiencias. Tenemos que estar preparados para las cosas que puedan sucedernos antes que oremos o después de que hagamos nuestra oración. Daniel tenía como 80 años o más cuando sucedieron estas cosas que vemos en el capítulo 10, por supuesto también en el capítulo 9. Daniel estaba muy preocupado por el futuro de la nación a la que él pertenecía. Israel había sido esclavizada años antes por Nabucodonosor. Nabucodonosor invadió 2 veces a Israel. Y Nabucodonosor se llevó un buen grupo de jóvenes hasta Babilonia. Daniel era un jovencito cuando fue llevado preso junto con otros jóvenes a muchos kilómetros de distancia de su amada ciudad, alejado de su familia y de sus amistades. Ahora, 80 años después, Daniel ha estado orando sin ver respuesta. Tenemos que decir que si somos hombres y mujeres de oración, no siempre habrá respuesta a lo que pedimos. Pero aprendamos lecciones que a Daniel le pasaron. En el capítulo 10, versículo 1 al 3, descubrimos que Daniel oraba y ayunaba. Por supuesto que el capítulo anterior también habla de oración y ayuno, aunque los dos casos sean un tanto diferentes. Pero lo que a mí me llama más la atención es la preocupación que Daniel tenía, no por él mismo, sino por los demás. Dice que era un momento crítico. Su ciudad, su templo, todos sus compatriotas, él los miraba y se sentía triste por una liberación que parecía que nunca iba a llegar. En este caso, la palabra describe que Daniel tenía 21 días, 3 semanas orando y sin probar alimento. Tampoco se había bañado. Y a pesar de todo esto, Daniel no veía la liberación. A veces tendremos que orar muchas horas, mucho tiempo. Tenemos que agonizar en la oración. Mas, sin embargo, no recibiremos
respuesta. Pero esto no quiere decir que Dios no nos está escuchando. Tampoco quiere decir que necesitamos pasar más tiempo en oración para que haya una respuesta. Solamente atino a decir que al final de cuentas, quien tiene la respuesta final de todo es nuestro mismísimo Dios. Por eso no hay que desesperarnos. Ya hemos pasado casi 40 días lejos de nuestros templos, sin poder acercarnos. Pero debemos de tener paciencia y tener mucho cuidado. Pronto nos veremos en nuestras reuniones como lo acostumbrábamos. La otra cosa que vemos en esta experiencia en la vida de Daniel fue que el simple orar trae bendición. Esto lo vemos en el capítulo 10, versículos 4 al 6. Aquí vemos cómo Daniel fue bendecido simplemente porque oraba a su Padre Celestial. Tenemos que decir que Daniel oraba siempre, desde su juventud, y ahora cuando está al final de sus días, mientras ora a Dios, Dios le permite ver al Mesías. Porque dice el texto que cuando él oraba, se le acercó una persona que hablaba como el Hijo del Hombre. Y esto es una clara referencia al Mesías. Eso es precisamente la experiencia de la adoración genuina y la oración sincera a nuestro Dios. Debemos de llegar al punto de no solamente creer, sino testificar que cuando oras estarás en la misma presencia de Dios. Como cuando le preguntaron a aquel científico, los alumnos que sabían que era un fiel creyente en Dios, y le preguntaban para burlarse: maestro, ¿usted cree en Dios? Y aquel científico siempre contestaba: yo platico con Él todos los días. Así que el simple orar habrá bendición. En nuestro acercamiento a Dios miramos la presencia misma de Él y de su Hijo Jesús, y sentimos la plena seguridad de la compañía del Espíritu Santo. Una cosa más que aprendemos en esta experiencia de lo que sucede cuando oramos. Aprendemos que tu experiencia de oración no tiene que ser entendida por las demás personas. Esto lo vemos en los versículos que siguen de este capítulo 10, versículos 6 al 9. Con toda claridad, este pasaje habla de una experiencia que solo Daniel pudo tener. Los demás que le rodeaban solo oyeron cosas extrañas y se asustaron. Pero Daniel estaba totalmente seguro de lo que estaba pasando en su vida.
Para nosotros esto es de grande bendición para nuestra vida. Las personas que nos rodean no tienen por qué entender lo que está pasando con nuestra vida. Dice el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Así que nuestra experiencia de oración es nuestra, es exclusiva. Por esa razón, si no quieres orar, está bien, no ores. Pero todo el que se ha propuesto orar debe de entender que esa oración es personal, individual, no se puede transmitir, no se puede heredar. Eso es tuyo. Lo que suceda con tu Dios en ese momento de oración es exclusivo de Dios y de ti. Por eso sigue orando, sigue luchando en oración. Finalmente, la otra cosa que aprendemos es que en la oración Dios fortalece nuestra angustia. Versículos 11 al 13. Y también el versículo 18. Me llama la atención antes que nada, en el versículo 10, cuando dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y en el versículo 18 repite, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ya dijimos, Daniel estaba en gran manera angustiado por la situación de esclavitud que su pueblo tenía, que él mismo estaba padeciendo. Aunque él era gobernador, después del rey estaba él, pero a él se sentía como parte del problema. Hasta dice la escritura en estos capítulos anteriores al capítulo 10 que Daniel oraba como si él fuera parte del problema, porque no hay que olvidar que Israel estaba padeciendo esclavitud en Babilonia por causa de su pecado, por haber abandonado a Dios, por dejar de adorar a Dios como a Dios le parecía, le gustaba. Y fueron castigados, permitiendo que un pueblo impío los llevara encadenados hasta la mismísima Babilonia. Sobre esta situación podemos nosotros imaginar que todos los días la gente después del trabajo salía a las puertas de sus casas, a los porches, como diríamos hoy en día, y miraban a la distancia donde creían que podía estar Jerusalén y añoraban regresar.
se hacían preguntas: ¿cuándo regresaremos? Por supuesto, tenemos que decir también que Dios les permitió regresar a su lugar de origen. Pero muchos años después de esta oración que Daniel hiciera, Esdras y Nehemías nos relatan con detalles cómo ocurrieron aquellas cosas. Creo que la palabra que más habla de fortaleza, de esa fortaleza que Dios da en medio de la crisis, es este versículo 10 y 18 que mencioné hace un rato. Sobre todo la frase que dice: me tocó y me fortaleció. Qué grata experiencia es saber que Dios te está escuchando, que Dios me está escuchando, aun cuando no haya respuestas a tus peticiones. Porque podemos pedirle a Dios, aún en el nombre de Jesús, y todavía recibir un no por respuesta. No hay que olvidar, pues, que Dios sabe todo. Dios está en control de todas las cosas. Él sabe por qué realmente están ocurriendo las cosas que nos están ocurriendo. No es la pandemia, ni ninguna otra enfermedad de las muchas que el mundo ha padecido. Ha sido Dios que las ha permitido para que nosotros reaccionemos favorablemente a su voz y a su amor. Y concluimos. Dijimos al principio, Daniel tenía como 80 años cuando sucedieron estas cosas. Unos cuantos años después de la experiencia del foso de los leones que leemos en el capítulo 6. Daniel fue castigado por orar. Así lo vemos en el capítulo 6. A pesar de las leyes emitidas por el rey Darío. Acuérdense que Darío fue convencido para que nadie orara a ningún dios, sino solamente al rey. Y la ley era que nadie debe de orar a ningún dios, sino solamente al rey, y quien lo haga deberá morir devorado por los leones. Cuando Daniel sabe de este edicto, todo lo que hizo no fue a pelear con el rey, porque él tenía fácil acceso al rey. Él era su segundo al bordo, aunque había otros gobernadores. Dice la escritura que Daniel estaba aún por encima de estos. Así que él podía haber ido y haber reclamado. Pero ¿saben qué hizo? Él se fue a su cuarto, abrió las ventanas de par en par, como para que todo el mundo lo viera, que él creía en un Dios que hizo los cielos y la tierra, y que nadie le podía arrebatar, ni el mismísimo rey le podía arrebatar el privilegio de comunicarse con Dios. Hermanos, en estos días nuestros templos han estado cerrados. No pudimos reunirnos en ninguna ocasión. Pero eso no impidió que ustedes y yo gozáramos el hecho de comunicarnos con Dios. Porque ahora podríamos decir que realmente hemos estado orando y gozándonos en la presencia de Dios. Pero en aquel entonces la sentencia se cumplió
cuando vieron a Daniel postrado ante su cama, orando al Dios Todopoderoso. Y Daniel fue apresado y fue echado al foso de los leones. Pero Dios, que tenía cuidado especial de Daniel, porque era su especial tesoro, Daniel fue librado de los leones. Dice la palabra de Dios que cuando se abrieron las rejas para ver en qué condición estaba Daniel, Daniel estaba sentado y los leones también lo hicieron postrados lado a lado de donde estaba Daniel. Así que Darío tuvo que reconocer quién era Dios y quién era Daniel. Ojalá que todos los reinos del mundo, todos los gobiernos del mundo reconocieran quién es Dios y quiénes somos los verdaderos creyentes en Jesucristo. Que Dios nos ayude. Y hermanos, los invito a seguir orando, seguir insistiendo y que Dios nos ayude. No sabemos si nos vamos a reunir. Parece que hay una tentativa de reunirnos el 15 de junio o despuesito, no lo sabemos. Pero cuando nos reunamos, nos vamos a reunir con gozo de haber pasado la prueba. Que Dios nos ayude y que Dios cumpla sus promesas. Oremos. Bendito Señor, de nuevo estamos ante tu presencia. De nuevo te pedimos por todos los que están en los distintos hospitales de nuestra localidad, de nuestro estado y de nuestro país y del mundo, padeciendo este mal. Especialmente aquellos que aún creyendo en Cristo Jesús como su Salvador personal, tú has decidido que padezcan este tremendo mal en sus cuerpos. Y tú te sigues revelando a ellos como el único Dios soberano en quien podemos confiar. Así que pedimos por ellos y pedimos por los demás. Pedimos por nuestra iglesia y por las otras congregaciones de la ciudad. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Ora tu Dios de mañana, Él oye tu